Estamos en Hidroforum. Recuerden que este es el único espacio donde la gente de Aguascalientes sabe lo que está pasando en nuestro estado. El día de hoy está conmigo Leo Montañez. Leo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Iván. No, al contrario, gracias por permitirnos esta entrevista. Leo, vamos a empezar, valga la palabra, por el principio. Platícame de dónde viene Leo Montañez, de dónde nace esta inquietud de tu parte por estar en el servicio público. Platícanos un poco de tu historia. Fíjate, Iván, que incluso yo nací cerca de este lugar donde estamos, a una cuadra justamente. Está la calle La Privada, Jalisco, la casa de mis abuelos maternos, ahí nací. Y esta inquietud nace, pues desde niño mis padres han participado en política. Ellos nunca han buscado un cargo, pero siempre se han enlistado para cuidar casilla, siempre buscaron un cambio para el país. El siglo pasado es un siglo muy distinto, y más si hablamos del México de los 70s, de los 80s, hablando de un gobierno donde las crisis, la inflación, era el modo de vida. Y precisamente de ahí es que pues muchas personas estuvieron inconformes pues al trabajar todos los días para formar un patrimonio, y que fueran las devaluaciones, que fuera la inflación la que prácticamente terminara por erosionar todo lo que era el esfuerzo de su trabajo. Y de ahí es como mis padres inician en la política, y ellos me inculcaron el interés por participar en la política. Pero bueno, pues ya fue a la edad de los 15 años cuando ya fue una convicción personal, cuando ya fue una causa para mí, y desde joven, desde niño, pues fui muy inquieto, y desde entonces me ha gustado participar. Nunca pensé en ser candidato, pero sí en ser agente de cambio en mi comunidad, en el barrio, en la colonia. Siempre me ha gustado el trabajo social, siempre me ha gustado ser un agente de cambio en el lugar donde vivo. Y así es como nacimos, y así es como surge el interés por la política, pero política de la buena, la política de tratar de hacer las cosas distintas, no del status quo, no de mantener siempre todo en el mismo orden. Leo, en ese sentido, ahora que has estado en campaña, que has tenido la oportunidad de recorrer la capital en sus diferentes colonias y sus áreas conurbadas, yo te preguntaría cuáles son las principales necesidades, cuáles son los principales problemas que has detectado, y que de ser favorecido con el voto este próximo 6 de junio, ¿cómo lo atacarías? ¿Cómo entrarías ahí? Aguascalientes es un municipio, digamos, muy plural. Si clasificáramos países dentro de Aguascalientes, tendríamos que en el poniente tienes un país, algo parecido a Croacia. En el centro tienes otro país, algo parecido a Santiago de Chile. Y en el oriente tienes otro país. Entonces, cada uno de estos sectores tiene necesidades distintas. Después de lo que son las vías del ferrocarril hacia el oriente, viven más de 400,000 habitantes. La mayor parte, más del 60%, son niñas y niños. Si ves el poniente, la mayor parte es gente adulta. ¿Qué tienes que hacer como un buen gobierno? Primero tienes que trabajar por la inclusión, y tienes que hacer un diseño de municipio donde a cada uno de estos sectores le des la parte que más necesitan. En el caso de donde vive la mayor parte de la población adulta, pues requieres ahí comenzar y trabajar con banquetas más accesibles, con zonas saludables en los parques, con aparatos especiales para los adultos mayores, con gimnasios urbanos donde sean centros de convivencia con los niños, porque pues sabemos que muchas de las familias jóvenes que hoy viven en el oriente, pero muchos de ellos pues luego llevan a los niños con los abuelos. Entonces tienes que visualizar todo eso, y tendrías que focalizar cada zona qué es lo que más necesita. Y desde luego que en la zona del oriente, que es donde está el mayor número de niños, de niñas y de jóvenes sobre todo, pues tienes que hacer un equipamiento de infraestructura deportiva principalmente. Tienes que trabajar en conjunto con el gobierno del estado en muchos temas, como en temas del transporte público, para un mejor diseño de rutas. Tienes que pues hacer convenios con las diferentes instancias, con el INEFJA, porque después de la vía hay más de 23,000 jóvenes que no tienen su preparatoria, y que son jóvenes que ya trabajan, que son jóvenes que ya tienen una familia.
entonces sus sueños no tienen por qué truncarse. Y bueno, precisamente los cargos donde he estado me han dado esa radiografía, me han dado ese conocimiento y sabemos qué es lo que necesita cada parte del municipio de Aguascalientes. León, en ese sentido yo te pudiera decir que hay dos problemáticas, bueno, hay muchas, pero dos muy importantes, donde la gente, por un lado, necesita sentirse segura. Yo te voy a preguntar qué piensas hacer en cuestión de seguridad pública, y el otro, el agua. Un líquido que sin él, pues la vida no puede existir. Y tú sabes que en Aguascalientes tenemos problemas. ¿Qué piensas hacer tanto en seguridad como en el agua? En el tema de seguridad tenemos que abordarlo no solamente desde la prevención. Tenemos que realizar estrategias para quienes hoy están inmersos en alguna situación como de consumo de drogas. Parte de la inseguridad se desprende de los consumidores que tienen que robar para seguir consumiendo. Si tú estableces una estrategia, como se ha hecho siempre, de más patrullas, más videocámaras de videovigilancia, pues tu inercia seguirá siendo la misma. Vamos a trabajar desde el tema de un centro de salud mental y adicciones, vamos a trabajar desde atender lo que viene siendo las enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad, y justamente para trabajar desde la raíz este problema, y desde luego que hacen falta más policías, más videocámaras, hace falta trabajar desde los valores, desde la familia, en los centros laborales, en las instituciones educativas, donde trabajemos con programas sociales que vayan dirigidos a erradicar las violencias, porque de ahí también se desprenden muchos temas de inseguridad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Te pongo un ejemplo. En el caso de las becas, tú puedes generar una beca para una familia y después los invitas a que tomen un taller, que tomen un curso sobre temas que tienen que ver con desarrollo personal, sobre temas de erradicar violencias, de autoestima, y después les apoyas con la otra parte de la beca. De esa manera pues generas que la gente se interese, que tome los diferentes cursos. Esta es una manera de trabajar en el tema de la seguridad. Y en el tema del agua, bueno, pues sabemos que tenemos un gran déficit de agua en Aguascalientes. Actualmente consumimos aproximadamente 114 millones de metros cúbicos de agua, pero el área de oportunidad está en el agua que estamos desperdiciando. Hay 2.700 kilómetros de red hidráulica en Aguascalientes y por cada 10 litros estamos perdiendo entre 4 y 5 litros. Es mucho, Leo. Es mucho. Es una cantidad, la verdad, estratosférica. No podemos permitírnoslo, y precisamente una de las acciones que haremos inmediatamente será trabajar en este tema sobre la reparación de nuestra red hidráulica. No podemos darnos el lujo de estar desperdiciando agua, al margen de otras políticas de acompañamiento que tenemos que realizar, como trabajar con el Estado, con la Federación, para rehabilitar bordos, para desasolvar bordos, y que en los ciclos pluviales pues puedan recargarse nuestros mantos freáticos. Tenemos que trabajar desde el diseño urbano de nuestra ciudad, en zonas como Camellones y entre otras áreas, en nuestros bosques, cómo se conviertan en zonas de recarga de agua. Ese es un tema en el cual debemos de trabajar, es un tema integral. Hay un grupo de expertas y expertos ya trabajando en el tema. Ese es otro dato muy importante, que debemos de invitar a todos los expertos, que nadie venga a inventar, no vamos a improvisar. Hay gente especializada en Aguascalientes que llevan muchos años, gente de la academia, gente que ha estado en trabajo de campo, y que ellos sean los que nos digan cuál es el diagnóstico y qué es lo que tenemos que hacer en el tema del agua. León, si me permites decir esto, para poder entrarle a un problema tan grande como es el de las redes hidráulicas en nuestra ciudad, se necesita muchísimo dinero. Yo te preguntaría, ¿el presupuesto que pudiera tener el municipio en el próximo trienio alcanzaría para poder atacar esto? Porque es mucho, mucho dinero. Es muy factible. Mira, actualmente, de acuerdo a un último dato del 2019, la concesionaria factura aproximadamente 1.100 millones de pesos. No significa que vayas a hacer este programa, que desde luego es muy ambicioso, no significa que lo vas a hacer en un año. O sea, sería un programa de inversiones mínimo donde digas, bueno, voy a hacer un programa a 3 años y por cada año voy a invertir 500 millones de pesos, es lo que le voy a destinar, sin contar la mezcla de recursos que puedas tener del Estado o la Federación, eso haciéndolo únicamente el municipio. Entonces es factible realizar este proyecto de manera gradual. No estamos mencionando que se vaya a hacer en una sola administración, es un tema que se tiene que hacer en el mediano plazo.
y es algo que está al alcance del municipio de Aguascalientes. El municipio tiene un presupuesto mayor a 3.600 millones de pesos y pues ya depende cómo dirijas el recurso, ¿no? A qué le quieras dar prioridad, pero esa es una de las urgencias de Aguascalientes. Sí, definitivamente. Leo, otro de los temas que sin duda también te habrás dado cuenta en esta campaña que has llevado a cabo, la recolección de basura, uno de los servicios públicos que la gente que ve el contenedor rebosando de bolsas de basura, que el camión pasa, pues cuando pasa, ahí, ¿cómo piensas atacar ese problema? Porque nosotros como ciudadanos tenemos la necesidad de que nuestros servicios públicos sean pues de lo mejor posible. Claro. Efectivamente, nuestra ciudad pues ha tenido un crecimiento exponencial. Actualmente en Aguascalientes son más de 266,000 viviendas, de acuerdo a datos del INEGI. Desde luego que es necesario una reingeniería en nuestras rutas, pero fíjate que normalmente el tema de la basura sí es un tema que ha estado bien atendido. Esporádicamente, si falla algún camión, pues desde luego que impacta en toda una ruta, y en Aguascalientes ya estamos acostumbrados al buen servicio, que cuando una ruta o algún sector de contenedores pues prácticamente no pasa el camión recolector, pues las redes sociales lo denuncian. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que trabajarlo de manera integral. De inicio, tenemos que comenzar con una cultura desde tu casa, desde mi casa, de empezar a reciclar, de empezar a reducir, de empezar a reusar. Eso lo tenemos que hacer desde la casa, desde los centros laborales, y con esto vamos a disminuir el volumen que llegue hasta nuestro relleno sanitario. Que los residuos sólidos que lleguen al relleno sean menores, pero empezando con una cultura de separación desde casa. Tenemos que implementar más centros de acopio precisamente de los materiales o de los desechos, y bueno, pues tenemos que trabajar en conjunto con la sociedad en general. Claro. Es un tema que tiene que ser de conciencia de todos. Leo, por último, dinos por favor a todos los amigos que nos están viendo ahorita en las redes sociales, ¿por qué Leo Montañez es la mejor opción para el municipio de Aguascalientes? Bueno, porque pues yo nací en Aguascalientes, crecí en Aguascalientes, me he desarrollado en Aguascalientes y aquí me he preparado. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, estudié la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, estudié una licenciatura en Derecho y una maestría en Políticas Públicas. En los diversos cargos que he estado, como diputado local, como secretario de Gobierno de Aguascalientes y como secretario de Desarrollo Social, conozco la ciudad, conozco sus comunidades. Soy una persona comprometida, trabajadora, siempre hemos dado el extra en las áreas que hemos estado, tenemos la experiencia, pero sobre todo que desde el primer día de campaña, mientras hay quienes se han dedicado a descalificar, a denostar, nosotros presentamos una propuesta seria basada en 5 ejes, y donde tengo la capacidad de llevar a cabo estos 5 ejes. Conozco la gente, y este programa que he realizado pues es producto de muchas voces, es producto de recorrer todos los rincones de nuestro municipio. Entonces tenemos la experiencia y la capacidad para hacerlo realidad y para hacer de Aguascalientes una mejor ciudad y un mejor municipio en nuestra zona rural. Leo, pues de ser favorecido con el voto este 6 de junio, nosotros vamos a ser los primeros que vamos a estar ahí viendo que cumplas todo lo que pusiste en campaña, todo lo que pusiste en el escritorio, porque tienes que cumplir en caso de llegar a la presidencia municipal. Con esto nosotros nos despedimos. Recuerden que somos Hidroforum, síganos a través de nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter. Cualquier cosa que ustedes necesiten platicar, háganlo a través de nuestras redes sociales. Leo, muchísimas gracias por tu tiempo. Y el próximo domingo los esperamos ahí, que todos vayan a votar.